Listo, doctor. Muy buena tarde. Gracias, ingeniero. Salud con mucho afecto y admiración a todas las personas que se encuentran en esta aula virtual convocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues espero que la jornada que transcurrió desde que ayer nos despedimos en la tarde hasta este momento haya sido exitosa, de muy buena salud y muchas cosas muy positivas. Vamos a ver esta última sesión respecto a las reglas comunes para todos los medios de impugnación en materia electoral. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues tiene varias vías y recursos, o sea, tiene juicios, tiene recursos. Pero entre todos ellos hay algunas reglas que son comunes, que son para todos. Por ejemplo, que se presente por escrito, que se presente dentro de los 4 días después de conocida la resolución o el acto que queremos impugnar. Por ejemplo, que se presente ante la autoridad o el órgano partidista que a nuestro juicio nos causó el perjuicio. Son reglas comunes. Pero yo les dije y les insisto que no nos vayamos nada más con la idea de que, bueno, conozco las reglas comunes y ya puedo interponer cualquier medio impugnativo, sea un juicio de inconformidad, sea un recurso de reconsideración. No, cuidado. Cuando vayamos a hacer uso ya de una vía concreta, hay que verificar si en la regulación específica que en la misma ley de medios tenemos para esa vía, no exista una norma que haga excepción. Y les puse el caso de una apelación. Cuando vean recurso de apelación, van a ver que en algún caso la apelación acorta el plazo para poder interponer nuestro medio impugnativo a 3 días. Entonces, fíjate, ahí no podrías decir, oiga, pero pues es que la regla general son 4. Pues sí, pero la misma ley dice que para este caso son 3. Entonces, por eso siempre, ese es un ejemplo, siempre conviene ver si no hay algún caso de excepción en la vía que nosotros queremos. Y antes de empezar a desarrollar nuestro tema de hoy, quiero mostrarles esto en pantalla, a ver si es que lo pueden ustedes ver. Es un manual de justicia electoral. Esta obra es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal lo editó. Los coordinadores de este documento, porque son artículos escritos por distintas personas, son la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba García, y el doctor Carlos Báez Silva, que es un académico muy importante en el mundo de lo electoral. Entonces, ellos son los coordinadores. Y aquí fuimos escribiendo varios autores. Por ejemplo, esto de las reglas comunes que estamos desarrollando aquí, yo tengo un artículo en esta obra en la página 69 y siguientes. Ahora, aquí en esta obra se va detallando, como ya es una obra específicamente nada más para el sistema de medios, es un manual, entonces se acompaña con doctrina, con sentencias relevantes del tribunal, en fin, está enriquecido. Si ustedes quieren ahondar en los temas de su diplomado, ya no de este tema, sino de su diplomado en general de Derecho Procesal Electoral, recomiendo esta obra. Ahora, no es necesario tenerla físicamente, ¿sí? Sino que la pueden consultar en línea. Entonces se llama Manual de Justicia Electoral. Y entonces es del año pasado, del año 2022, si no me equivoco, déjame ver, es 2022, sí, efectivamente. Eso está vigente. De manera que si ustedes para su diplomado quieren profundizar, porque pues siempre por mucho que se explique en las clases, pues no podemos abarcarlo todo. Entonces aquí tienes una magnífica obra y no necesitas tenerla en documento así objetivo, sino que lo puedes tener ahí en tu máquina computadora y consultar artículos de los distintos maestros de la Escuela Judicial
para que pues te profundices en la cuestión de todo tu diploma, incluyendo reglas comunes. Bueno, hecho esto, acuérdate que la ley que manejamos es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de los artículos 1 a 5 tienen prevenciones generales y del 6 al 33 inclusive están las reglas comunes. Y esto era lo que íbamos a proyectar en el último momento de nuestra clase de ayer, el per saltum, que ustedes ya saben que consiste en que si la situación es muy emergente, tú perderías realmente la oportunidad de que tu derecho se pudiera reivindicar a través de un medio impugnativo, porque ya el tiempo se vence. Podrías utilizar esta figura que está escrita en latín, per saltum, para evitar las instancias anteriores, por ejemplo, la justicia local o incluso la justicia intrapartidista. Y te vas directamente a la justicia jurisdiccional. Claro que hay que justificarlo. Entonces, por ejemplo, si se trata del registro de candidatos y me están negando ese registro a mí, pues si yo me voy por la instancia desde el partido político y luego subo a mi instancia local y todo aquello, es posible que ya cuando me resolviera, si es que me llegan a resolver, pues ya sería inútil porque ya se habría pasado el registro. Acuérdate que las etapas del proceso son definitivas, termina una y pasamos a otra. Entonces, dada la emergencia, se justifica irnos directamente a la autoridad que va a conocer y resolver ya en forma definitiva. Ahora, allí al respecto hay una jurisprudencia, la 9 del 2007, que dice, per saltum, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe promoverse dentro del plazo para la interposición del medio de defensa intrapartidario u ordinario legal. Entonces, pues tú puedes acudir directamente a un JDC saltándote instancias intermedias como la justicia intrapartidista, pero tiene que quedar justificado. Lo mismo puede pasar que en tu partido no exista el órgano de justicia, llámese como se llame, el nombre no es lo importante, pero no hay un órgano para impartir justicia, lo cual sería muy extraño, pero puede pasar. También es posible que no esté integrado, o sea, sí está en estatutos, sí está en documentos del partido, pero por lo que quieras no está constituido. También puede pasar que tú consideres que las personas que lo integren no sean personas confiables, sean personas que pues tienen intereses propios y demás. En fin, tú no quieres esa instancia. Entonces, pues precisamente te desistes de la instancia previa, pero justificando por qué. Y entonces puedes per saltum ir a la justicia directa en los tribunales. Entonces, este per saltum está permitido. Otro asunto es que nos equivoquemos en la vía impugnativa. Ya hemos dicho que pues hay la posibilidad de que se te reencauce. Te equivocaste de vía, pero se te reencausa. El error en la elección o designación de la vía no determina su improcedencia. Debe darse al escrito el trámite que corresponda al medio de impugnación que realmente procede. Entonces, la autoridad sí sabe cuál es el camino correcto y entonces reencausa, así se le dice, reencausa tu medio. Pues tú lo metiste como un juicio electoral y en realidad es un JDC. Bueno, pues te lo reencausa. Pero para hacer ese reencausamiento hay que realizar estos pasos. Primero, identificar el acto que está reclamando para ver que pues no corresponde a esa vía, sino a otra. Se advierte claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar la resolución. Están satisfechos los requisitos de procedibilidad del medio de defensa y no se priva la intervención legal de terceros interesados. O sea, vamos a reencauzarlo, pero procurando no afectar a posibles terceros interesados, que ya sabes que son personas que tienen un interés diferente al del promotor. Entonces, que se enteren y en su momento oportunamente puedan presentar sus escritos de tercería.
En fin, sí se puede reencauzar y al momento de la sentencia se explica esto, pero pues ya como un incidente, ¿verdad? El promovente lo promovió como juicio electoral y entonces haciéndose pues precisamente eco en esto del error en la vía, el tribunal consideró oportuno pasarlo a JDC, que es donde corresponde, pero ya nada más queda así como un incidente. Ahora bien, plazos en la jurisprudencia, ya hemos visto este asunto. ¿Te acuerdas que los plazos en materia de grupos vulnerables, por ejemplo, concretamente las comunidades indígenas, debemos ser menos específicos, menos solemnes, menos formalistas? Hay que darles todas las facilidades para que ellos accedan a la justicia. Lo importante es que tengan, como decía don José María Morelos y Pavón, una frase que ahora aparece en todos los plenos de los tribunales del país, pues tengan un tribunal que los escuche, los proteja, los ampare. Entonces no vamos a estar siendo tan estrictos. Hay que ser usar un poco de criterio. Y entonces, pues tenemos que tomar en cuenta que viven en comunidades alejadas, que no tienen en muchos casos conocimientos del derecho, etcétera. Entonces ahí los plazos pueden ser más laxos, sin que esto llegue desde luego a una situación indebida. Ahora bien, las causales del desechamiento por improcedencia se pueden dar, ya estamos en otro tema, acuérdate, son reglas y entonces por eso saltamos de un tema a otro. Las causales de desechamiento por improcedencia se pueden dar, como lo estás viendo aquí muy objetivamente en este cuadro, cuando no se presentan por escrito ante autoridad correspondiente, cuando no incluyen el nombre del actor o el nombre y la firma autógrafa del promovente. Fíjate que esto incluso pues es por seguridad jurídica. Las actuaciones que yo haga frente a un tribunal, no solamente el electoral, sino cualquier tribunal, pues debe constar que yo las estoy promoviendo. Sería contra la seguridad jurídica de nosotros si se admitiera un medio impugnativo que no hubiera la prueba o la certeza de que la estás promoviendo tú. Imagínate en este momento, tú estás escuchando esta clase, estás en otra cosa y alguien que tú ni sabes quién es, está haciendo una promoción judicial en un tribunal civil a tu nombre y tú te vas a quedar involucrado y oye, yo jamás ni sé de este caso. Entonces, por eso la firma, el nombre, pues son necesarios para que tenga certeza el tribunal de que lo estás promoviendo tú. Ahora, esa firma puede aparecer en cualquier parte de la demanda. Suele en un documento jurídico aparecer la firma autógrafa al final, pero no es necesario, puede aparecer en cualquier parte del documento, es válido. O que resulte evidentemente frívolo, ya hemos hablado de la frivolidad. Y hemos visto que el término se presta a muchas ideas equívocas, porque frívolo lo considero como algo intrascendente, como algo que no tiene sustento, que no tiene sustancia. Y entonces, pues se puede prestar a muchas interpretaciones, pero en realidad lo que sucede es que ese recurso que tú quieres interponer no va a llegar a nada. Es una cosa intrascendente que no va a cambiar el curso de las cosas. No es necesario. Entonces, pues por eso mejor se desecha por improcedente. Es notoriamente improcedente con base en lo dispuesto por la propia ley. Esa sería otra posibilidad, que la propia ley diga que es improcedente. Ahora, seguimos adelante. Cuando el medio es improcedente, cuando se presenta para impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. Desde la época del derecho romano, en materia judicial, las personas que acuden a una instancia de justicia
tienen que manifestar en qué los afecta. O sea, ¿a ti qué te va? ¿Sí? Porque el interés jurídico quiere decir que lo que se pueda resolver en ese medio, en ese asunto, afecta mi esfera jurídica. Haz de cuenta que fuera mi esfera jurídica como una burbuja, ¿sí? Y entonces yo voy a adquirir o perder un derecho. En ambos casos me afecta. Afectarnos no significa nada más que me perjudique, también que me beneficie, o sea, altera mi esfera jurídica. Entonces, si yo demuestro que sí tengo algo que ganar o algo que perder, que sí me afecte, tengo interés jurídico. No puedo ir a la justicia a alegar cosas que a mí no me van. Pues te preguntan, ¿a ti en qué te perjudica o beneficia esto? Bueno, pues tiene que haber un interés jurídico para que actúes. También es improcedente cuando se hayan consumado los hechos de manera irreparable, que ya no podamos dar marcha atrás. Sí, ya pasó el tiempo, ya se dio esa etapa del proceso y ya no tiene reparación. Son actos irreparables. La idea de la justicia electoral es que podamos reponer a la persona afectada en su derecho, pero si este ya físicamente es imposible, ya no tiene sentido, entonces es mejor declararlo un procedente. O que se hubiera consentido expresamente. Tú dijiste que estabas de acuerdo, incluso firmaste. Entonces ahora, pues, estás reclamando algo que tú mismo aceptaste. Sabías que se iba a hacer esto y estuviste de acuerdo. Por eso, en algunos casos, las personas firman bajo protesta, diciendo firmo porque es exigencia del acto, pero no estoy de acuerdo. Y eso libra este asunto de que consentido expresamente, ¿sí? Porque una vez que tú manifiestas tu voluntad de que estás de acuerdo, pues ya está muy difícil que ahora te arrepientas. Ahora bien, también cuando está contra los plazos que tenías para interponer, o sea, llegaste fuera de tiempo. Entonces, bueno, pues ahí sí ya no se puede hacer nada, porque aun cuando sabemos que en los grupos vulnerables como los indígenas no somos tan estrictos, por ejemplo, no contamos que todos los días y horas sean hábiles, nada más les ponemos los días hábiles, o sea, no los inhábiles. Ya ves que los días se cuentan por natural y entonces cuando estamos en proceso, entonces no cabe que pues, era Semana Santa o que era 5 de mayo, cosas de ese tipo. No, pero, vamos, si tú lo presentas fuera de plazo ya totalmente, entonces pues ya se te declara improcedente. Por eso es muy importante que tú te fijes si no hay una excepción, como decíamos, como el caso del recurso de apelación, y lo vayas a presentar el día 4 cuando nada más tenías 3 días, porque pues pusiste a hacer tu escrito, buscar tus pruebas, todo eso, y pues nada, que llegaste extemporáneamente, porque no advertiste esa excepción. También que no se hayan agotado las instancias previas, por supuesto, que en un mismo escrito se pretende impugnar más de una elección, excepto cuando son diputados o senadores por ambos principios. O sea, yo sí puedo en un mismo escrito impugnar senadores de representación proporcional, de primera mayoría, de segunda minoría y de mayoría relativa. Pero, y los mismos diputados de representación o de mayoría, pero puros diputados, puros senadores. Hubo una ocasión, hace ya muchos años, de un partido político que en su escrito decía, así textualmente, mediante este escrito vengo a impugnar las elecciones en todo el país. No, sí, eso era pues una situación demasiado desbandada, ¿verdad? O sea, no puedes hacer un escrito por 2 o 3 o 4 elecciones, salvo estos casos donde diputados, por ejemplo, mayoría relativa, representación proporcional, sí los puedes documentar en una sola demanda.
Ahora, otra cosa, se solicita la no aplicación de una norma en materia electoral cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sabes que eso no es posible. Es decir, si ya la Suprema Corte de Justicia se pronunció en una acción de inconstitucionalidad, ya no queda que el tribunal entre en materia, ya sea que la Corte la haya declarado constitucional o ya sea que la haya declarado inconstitucional, el tribunal ya no tiene que declarar nada, simplemente tomar la decisión de la Corte, ya no puede aplicar su facultad de inaplicación de normas. O cuando se pretenda impugnar resoluciones dictadas por las salas del tribunal en los medios de impugnación que les son de competencia exclusiva. Precisamente el recurso de apelación, pues lo que decidan las salas ya no tiene una instancia hacia sala superior. Entonces ahí, pues si tú metes un escrito quejándote de algo, pues ya no hay instancia superior. Ahora bien, causales de sobreseimiento. Sobreseimiento es otra figura. Sobreseimiento quiere decir que ya habían admitido tu proyecto y se quedó sin materia. Entonces ya no tiene caso seguir, o sea, tenemos que cerrar el expediente y declarar su sobreseimiento. ¿En qué caso se podría dar? Pues cuando el promovente se desiste expresamente por escrito. Sí promovió, después se arrepintió, por lo que tú quieras, y por escrito manifiesta que ya no le interesa, ya no quiere seguir ese asunto. Pues si él ya no tiene interés jurídico, pues hay que cerrar el expediente y sobreseerlo, o sea, ya archivarlo. O bien si la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifica o lo revoca, de tal manera que quede totalmente sin materia antes de que se dicte la resolución o sentencia. Pasaba mucho cuando en un JDC los ciudadanos pedían que se les expidiera su credencial para votar con fotografía, porque ya estaban a tal fecha y eran próximas las elecciones y no se las habían dado. Ellos habían hecho su trámite con oportunidad, pero no les llegaba. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el ciudadano recibe la credencial? Pues el instituto informa de que ya le entregó la credencial. Entonces ya no tiene caso estar abierto el expediente, pero ya se corrigió, ya recibió, se quedó sin materia. Entonces ese expediente hay que sobreseerlo. O habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia. Es decir, no habíamos advertido que estaba fuera de tiempo, por ejemplo. Entonces, pues hay que sobreseerlo. O bien el ciudadano agraviado fallece o sea suspendido, privado de sus derechos político-electorales. ¿Qué pasa si el candidato dice que, es decir, que quería ser candidato y que no le dieron su registro de la candidatura que él quería, interpone su JDC, su juicio de protección de los derechos electorales del ciudadano, y se muere? Bueno, pues ya ese documento obviamente se quedó sin materia porque el interesado falleció. Hay que sobreseer el expediente. Ahora bien, la resolución o sentencia se entiende como la manifestación de los actos procesales de órganos jurisdiccionales a través de los que se atiende a las necesidades de desarrollo del proceso y la decisión del litigio. Por tradición se han clasificado en decretos, autos, etcétera, pero las sentencias son aquellas que deciden el fondo de la controversia judicial. Una sentencia en materia electoral debe estar hecha por escrito, así como la demanda tiene que ser por escrito, también la resolución, y debe contener estos elementos: la fecha y el lugar y el órgano que que emite la sentencia, el resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. Si se trata de una sentencia, el análisis de los agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. Fíjate que en materia de agravios, por esa razón, cuando se está desarrollando el texto de la sentencia,
Entonces hay que fijar la litis, así se llama, los abogados así llamamos a esto, fijar la litis. O sea, ¿en dónde está la controversia? La litis es la controversia. Porque se dijeron muchas cosas en la demanda y se dijeron muchas cosas también en el informe justificado de la autoridad, que es la versión de la otra parte. Pero entonces hay cosas en las que concuerdan, ¿sí? Y hay cosas en las que no concuerdan. Entonces, donde no concuerden, donde mi versión choque con la versión de la otra parte, esa es la litis, ¿sí? En lo que están de acuerdo no hay litis, no hay litigio, están de acuerdo. Haz de cuenta como si en un juicio que me está reclamando una deuda, dices, yo le entregué en calidad de mutuo, de préstamo, una cantidad tal, el día tal, y no me la ha pagado. Entonces yo digo, sí me prestó, pero ya le pagué. Entonces, donde está la oposición es que tú dices que no te he pagado, yo digo que ya te pagué. Y nos vamos a nuestras pruebas. Ya el juzgador determinará si ya pagué o no pagué, pero lo que no está en juego es que tú me prestaste ese dinero. Tu institución me prestaste ese dinero. ¿Qué pasaría si yo desde un principio hubiera dicho, yo ni conozco esta institución, cuando me prestó toda esta cantidad? Yo nunca firmé un contrato de mutuo con ella. Entonces el problema empezaría desde ahí, si existió ese préstamo o no. Pero como yo estoy diciendo que sí efectivamente recibí un mutuo de ti, un préstamo, pero donde está la controversia es en que tú dices que no te he terminado de pagar y yo digo que ya te terminé de pagar. Entonces la litis, el enfrentamiento, choque de idea, es entre lo que tú dices y lo que dice la empresa bancaria que pues asegura que no he terminado de pagar. Entonces, por eso se fija la litis. Fijar la litis es como los médicos cuando fijan el campo de operación. Imagínate una microcirugía donde te van a intervenir eh, un párpado, tu párpado izquierdo, tienes una lesión y te van a intervenir esa parte de tu cuerpo. Pues te van a causar ahí un trauma, van a invadirte, ¿verdad? Van a afectarte, pero solamente ese pedacito es una microcirugía. Entonces, no tiene por qué tocarse el resto de tu cuerpo. Incluso te ponen lienzos, ¿verdad? Para que quede solamente el campo de operación. O sea, sobre eso va a atender el cirujano. Pues los abogados somos un poquito así. Fijamos la litis y eso es lo que vamos a resolver. Y vamos a ver las pruebas y los fundamentos de los argumentos, etcétera. Pero solo sobre la litis. Entonces, esto por lo que toca a los agravios y las pruebas. Todo esto debe venir explicado en la sentencia. Por otro lado, también es importante los fundamentos jurídicos y legales que sean fundamento de la sentencia. Por eso siempre se dice con base en el artículo tal, tal, tal que le da facultad a esta sala regional y con los artículos de la Constitución o de convencionalidad, etcétera, vamos a tomar esta decisión. Siempre dar, como dice la Constitución, el motivo, o sea, por qué razón tienes esta resolución o arribas a esta conclusión y cuál es el fundamento, leyes, jurisprudencia, etcétera. Ahora bien, por otro lado, los puntos resolutivos, después de todo lo que explicas, pues ¿cuáles son los puntos resolutivos? La resolución, ahí inmediatamente se separa, ¿verdad? Bajo los siguientes puntos resolutivos. Primero, se decide acumular estos expedientes. Dos, se dice que pues va a comunicarle al instituto que proceda así y así, así. Ahí están los puntos resolutivos, la decisión y finalmente en su caso el plazo para su cumplimiento. A veces el mismo tribunal fija que en términos de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas máximo, se cumplan su resolución y se le dé cuenta de ello, cuenta fehaciente con evidencia. Entonces le dicen, tienes que hacer esto y tienes 72 horas para hacerlo y que me envíes informe de lo actuado con evidencias.
Entonces yo, la autoridad que tengo que hacer esto, pues cumplo y envío mi informe a la sala diciendo ya cumplí con tu sentencia y aquí te entrego evidencias de que ya está cubierto esto. Bien, ahora las notificaciones. La notificación, pues es la forma como el tribunal se comunica con las partes, el tercero interesado, el promovente, también el coadyuvante, si es que lo hay, y también con las autoridades. Entonces, esto es trabajo de la actuaría. Hay un departamento de actuaría y los actuarios, recuerda que tienen fe pública. Ellos, si dicen que a tal hora se notificó personalmente, eso es así, salvo prueba en contrario. Dice aquí que la notificación es el medio de comunicación por el cual se avisa sobre una resolución judicial o administrativa a la persona interesada. Las notificaciones surten sus efectos el mismo día en que se realicen. Durante los procesos electorales, el tribunal podrá notificar los actos, resoluciones o sentencias en cualquier día y hora, porque acuérdate que todos los días y horas son hábiles. Por ejemplo, se puede notificar un domingo a las 11 de la noche. Y claro, la gente que no está habituada a estas cosas dice, oye, pero 11 de la noche, ¿verdad? Y es domingo. No importa, todos los días y horas son hábiles. Ahora bien, las notificaciones se podrán hacer personalmente, directamente al interesado o en su caso a la persona que encuentre en el domicilio, o por estrados, lugares públicos destinados en las oficinas de los órganos jurisdiccionales. Fíjate que aquí es muy importante cuál es el procedimiento que tenemos para hacer la notificación. Las notificaciones por estrado se practicarán conforme al procedimiento siguiente. Se deberá fijar copia del auto, acuerdo o sentencia, así como de la cédula de notificación correspondiente, asentando la razón de la diligencia en el expediente respectivo. Las notificaciones permanecen en estrados durante un plazo mínimo de 7 días y se fundará la razón de su retiro de los mismos. Entonces ahí es trabajo de actuarios y actuarias que coloquen estos documentos en esas condiciones, tanto para ponerlos como para quitarlos, hay que dar razón de ello. Y todo eso queda en el expediente, queda constancia de que siendo tal hora, de tal día, se colocó la resolución. Y pasados 7 días se retiró, siendo las tales horas, y todo eso queda constancia en el expediente. Actualmente la Sala Superior del Tribunal realiza las notificaciones de autos, acuerdos, resoluciones y sentencias por estrado, por oficio, a los órganos o autoridades responsables, por correo certificado, telegrama, mensajería especializada, fax y por correo electrónico, según se requiera para la eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar. En este caso ya hemos dicho que no existe correo certificado, pero así lo menciona la ley. Es más bien correo documentado. El correo no tiene fe pública. Lo que tú quieres es evidencia de que fue entregado. Bueno, pues es un correo documentado. Las notificaciones por fax ya prácticamente no se practican en estos tiempos. Las notificaciones mediante correo electrónico se pueden realizar cuando las partes lo solicitan previa y expresamente y cuentan con certificado de firma electrónica avanzada y la cuenta de correo electrónico que al efecto les proporcione el Tribunal Electoral. Estas notificaciones surten efectos a partir de que se tenga la constancia de envío, recepción o en su caso el acuse de recibo correspondiente. Ya habíamos comentado cuando vimos juicio en línea que pues ya desde antes de la pandemia las notificaciones se hacían en algunos casos vía electrónica.
a voluntad de las partes y que hicieran el trámite de su firma electrónica y que ofrecieran pues un correo que tuviera comprobante de entrega. Ahora, a raíz de la pandemia, pues esto se agudiza, se vuelve más profundo. Prueba en materia electoral. Las pruebas que nosotros podemos promover, entregar, ofrecer y entregar en el tribunal para efectos de nuestros medios impugnativos, los tienes tú en los artículos 14, 15 y 16, que son dentro de las reglas comunes. Dice que para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Y tienes documental pública, documental privada, técnicas, presuncionales, legales y humanas, instrumental de actuaciones. Aparentemente hasta ahí queda, porque en la ley, si estás viendo la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, artículo 14 las va enlistando con letras, de la A a la E de Ernesto. Sin embargo, en su párrafo 2 nos da otras pruebas, que son la confesional y la testimonial. Y también menciona a la pericial. Entonces, pues resulta que ya fueron más leyes que nada, más pruebas que las que había enumerado antes. O sea, es muy curiosa la redacción de este artículo porque en lugar de enlistarlas todas, nos pone por aparte la confesional y la testimonial. Y también habla de inspecciones judiciales y habla también de la pericial. Entonces, pues son varias pruebas que tú puedes ofrecer. Ahora bien, desde una perspectiva garantista, el Tribunal Electoral, la prueba permite garantizar no solo la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, sino la protección también de los derechos políticos electorales fundamentales de conformidad con la propia Constitución. Esto dice la jurisprudencia 13 de 2010, de 2008. Fíjate, la palabra prueba viene del latín, viene de probo. ¿Y qué significa probo? Significa honesto, recto, de buen actuar. Entonces, una persona proba es una persona que se conduce por buen camino, que lo que dice es verdad, que es creíble, es confiable. Por eso tus pruebas deben ser reales, deben ser fehacientes, deben ser verificables. Harías muy mal en entregar pruebas alteradas o apócrifas, o sea, falsas, porque ahí estarías cometiendo un ilícito muy grave. Presentar ante autoridad prueba que es falsa. Entonces, si yo presento un acta de nacimiento para que vean que yo nací en tal lugar y por eso quiero ser candidato a un cargo de elección popular en este lugar, o un comprobante de domicilio, ¿sí? Para ver que yo tengo arraigo en la comunidad, pues esas pruebas deben ser fehacientes. Entregarlas alteradas o falsificadas es gravísimo. No se te olvide, prueba viene de probo. Entonces, si tú presentas una prueba, estamos seguros de que esa prueba es fidedigna. Pero si no lo fuera, pues sí estás ante una situación muy grave. En la legislación federal electoral, tales poderes se traducen en la potestad del juez de ordenar el desahogo de diversos medios probatorios, como son reconocimientos o inspecciones judiciales y periciales.
Asimismo, se establece la posibilidad de requerir informes o documentos a los órganos del Instituto Nacional Electoral, a autoridades federales, estatales o municipales, a partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas, incluso particulares, además de las conocidas diligencias para mejor proveer. O sea, es potestad, es facultad de los órganos de justicia, no solamente electorales, sino en general, pues pedir otros documentos, por ejemplo, las autoridades, para tener una mejor visión, para tener una mejor visión de lo que ocurrió, porque tiene tu versión. Y nuestra versión a veces se altera por muchas causas. Fíjate, se puede alterar no porque seamos malas personas, sino porque no vimos todo, no apreciamos todo. Igual que te ocurre cuando vamos a ver una película, ¿sí? Yo puedo apreciar detalles que a lo mejor tú no apreciaste y al revés. Tú viste ciertas cosas o escuchaste ciertas expresiones que a mí me pasaron desapercibidos. Y ni tú ni yo somos mentirosos. Lo que pasa es que no tuvimos la misma oportunidad de ver el episodio al igual. Cada uno razona con su propia experiencia, con sus propias preocupaciones, con su propia visión. Hoy incluso los psicólogos hablan de cómo nos engañan nuestros sentidos. Por eso cuando tú dices, es que yo lo vi, y hasta dices con mis propios ojos, sí, pues no que vieras con los del vecino, ¿verdad? Pero aunque lo viste con tus propios ojos, pues tú viste ese engaño. Y un ejemplo muy claro, cuando vemos, por ejemplo, una caricatura, pareciera que se mueve el personaje, ¿verdad? Que corre, que habla, que actúa, pero no es así. Lo que sucede es que es una serie de fotografías en las que hay un pequeño giro, ¿sí? Del brazo, por ejemplo, aparece así, luego aparece así, luego aparece así, pero lo pasan tan rápido que tú ves esto. Ese es el truco de la caricatura. Y entonces tú dices, oiga, yo sí vi al personaje caminando, corriendo, sí, sí, pero eso, tus sentidos te engañaron, ¿sí? Y por eso no cabe que digas, pues que lo viste con tus propios ojos, porque puedes sufrir un engaño, igual al escuchar. Entonces, pues por eso se necesita la prueba, ¿sí? Para que veamos otros puntos de vista. Ahora, en cuanto hace a esto de las pruebas, aquí en el 14, 15 y 16, tenemos lo siguiente. Fíjate, dice aquí que la prueba pericial, ¿te acuerdas que es una de las pruebas que tenemos? Prueba pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos: ser ofrecidas junto con el escrito de impugnación, señalar la materia sobre que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada parte, especificar lo que pretende acreditar con la misma y señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica, o sea, que él demuestre que es un perito. Quiere decir que yo no puedo, según este artículo, nombrar un perito para que analice los resultados de una elección, pero sí podría ser muy útil, por ejemplo, para las auditorías que deben hacerse a los partidos políticos, porque ellos manejan dinero público, dinero de la ciudadanía. Y entonces, pues tienen que rendir cuentas de cuál es su manejo, de este debe ser impecable. Entonces ahí necesitamos un perito contable para ver que sea correcta los resultados que nos están dando los partidos políticos sobre las cuentas que han manejado. Esto por lo que toca a la pericial. Pero, por ejemplo, las actas oficiales de las mesas directivas de casilla son
documental pública. También así las actas de cómputo que consignan resultados electorales, serán actos oficiales, los originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección. Los demás originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Los documentos expedidos dentro del ámbito de sus facultades por las autoridades federales, estatales y municipales. Y los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley y cuando en ella se consignen hechos que les consten. Todas estas son documentales públicas. En cambio, documentales privadas son todos los demás documentos o actas que aporten las partes siempre que resulten pertinentes y relacionadas con lo que se está aprobando. En otras palabras, documental pública es todo documento que expide la autoridad en ejercicio de sus funciones. Si no se trata de autoridad, son documentales privadas. Por ejemplo, una empresa, un proveedor que provee al partido político, pues le extiende una factura que tiene desde luego todas las especificidades que exige la ley, pero es un particular y es una documental privada, donde consta cómo se gastó. Por ejemplo, hubo un meeting, se pidió el alquiler de sillas, de lonas, y ahí está la factura, cuánto se pagó por eso. Pero la empresa que dio este servicio, que proporcionó estos elementos, pues es una empresa privada. En cambio, el acta de cómputo en una casilla se considera documental pública, porque los miembros de la mesa directiva de casilla en ese momento actuaron como autoridad. Entonces, lo que está consignando ahí, lo está consignando la autoridad en ese momento. Ahora bien, se consideran pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todo aquello elemento aportado por el descubrimiento de la ciencia que pueda ser desahogado sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinarias que no estén al alcance del órgano competente. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo tiempo que reproduce en sus imágenes. Acuérdense muy bien de estos elementos: modo, tiempo y lugar. Es una tríada. Entonces yo te entrego un video. Esa es una prueba técnica. Se puede reproducir en cualquier aparato propio para reproducir un video. Pero te tengo que decir lo que quiero ahí respecto de modo, tiempo y lugar. No siempre las pruebas son fehacientes, no siempre están bien hechas. Fíjate, al principio de esto, cuando se empezaron a enviar al tribunal en sus salas videos, pues había cosas muy curiosas. Te decían, a ver, mira, te vamos a demostrar con un video que hubo algunas irregularidades graves en la casilla. Entonces pasaba el video. Y pues la persona que lo estaba manejando no supo realmente manejar su cámara y lo que veías eran personas que iban y venían. Se veían digamos, de la rodilla para abajo, ¿sí? Pantalones y vestidos y personas que caminaban, ¿eso qué? Te pasabas casi 15 minutos viendo gente que venía. Eso no demuestra nada. O te decían, por ejemplo, mira, ese día se entregaron, el día de las elecciones, estaban entregando costales de cemento a los posibles electores para ganar su voto, lo cual es ilícito. Y tú veías un camión, ahí decía la empresa cementera, ¿verdad? Cemento tal. Y veías unos hombres bajando costales, aparentemente de cemento, en una construcción. Ahí está la prueba de que están entregando cemento. Sí, pero ¿a quién?
Me paro yo en cualquier edificio que estén construyendo y tomo la fotografía y digo, aquí está la prueba de que el partido Z andaba repartiendo cemento. Pues ahí no dice nada, el camión nada más trae el logotipo de la empresa, Cemento Fulanito, y unos estibadores cargando los costales. Pero no trae ni siquiera en su vestido, en su suéter, en su uniforme, un logotipo del partido, ni nada, ni nada. Pues eso yo puedo hacer ahorita un video, saliendo de aquí de la oficina, pues enfrente hay un edificio en construcción, pues al momento que lleguen estoy tomando el video. Eso es lo único que demuestra, es que había una entrega de cemento, de quién sabe quién y quién sabe a quién. Esas no son pruebas. Entonces tú tienes que señalar muy bien qué día se tomó. A lo mejor esa entrega se hizo el año pasado. ¿En dónde se tomó? Si realmente en el distrito electoral que estás impugnando esas elecciones, o a lo mejor lo tomaron en Pachuca, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con el partido político. Por eso, modo, tiempo y lugar, para que tengamos la oportunidad de ver el video o escuchar el audio, pero teniendo esas circunstancias. Eso es muy importante que lo sepa, pues, las personas promoventes, para que no presenten pruebas que no son adecuadas. Y ahora se tiene mucha precaución con eso, porque es que se puede editar. De esta plática que yo estoy dando, pues puedes tomar palabras mías, las armas, y sale de repente una cosa terrible que yo nunca dije. Creo que al presidente Obama de los Estados Unidos le hicieron algo así. De repente apareció en la televisión Obama diciendo unas cosas terribles que él jamás dijo. Pero era su voz, sí era su voz, pero estaba arreglada. Y entonces ya arreglada, pues está diciendo cosas terribles que todo el mundo se indignó. Después se demostró que era un video falso. Bueno, pues entonces son pruebas que debemos tener cierta precaución. Dice aquí el nexo causal. Ciertamente el nexo causal se constituye como un elemento vinculante referido a la causalidad entre dos eventos, donde uno de ellos es consecuencia del otro. Por ejemplo, los hechos que implican compra o coacción de voto con la afectación a la libertad del sufragio. Un poquito lo que te decía. El partido X dice, el partido Y andaba repartiendo cemento o maíz o lo que tú quieras para ganarse la voluntad de los electores. Pero pues en el video se aprecia solamente que están repartiendo, pero quién sabe quién. Puede ser un programa social de hace un año, no tiene ningún logotipo, no tiene nada. En lo que se escucha no dice, vota por el partido fulano, ni nada. O sea, no hay evidencia que se tenga conexidad, no hay nexo causal. En esa tesitura, la carga probatoria radica en la demostración de ese vínculo causal. Así, en la medida que quede comprobado el nexo causal a través de los medios probatorios aportados por el actor y con referencia a la demanda, se podrá tener por cierto y verificado los hechos litigiosos. Esto lo puedes apreciar en una sentencia de la Sala Superior, un juicio de inconformidad, el 359 del año 2012. Y aquí está otra vez las pruebas: la documental pública, la privada, la técnica, la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, la confesional y testimonial y la pericial. La valoración de las pruebas. Las pruebas serán valoradas por el tribunal para resolver aludiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. De esto ya hablamos. Y aquí hay algunas jurisprudencias que sería bueno consultar. Para los efectos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como hemos visto, las documentales públicas son actas oficiales de las mesas directivas de casilla, así como de los diferentes cómputos que consignen resultados electorales. Son actas oficiales los originales, las copias autógrafas o las copias certificadas que deben constar en los expedientes de cada elección.
Por eso los secretarios generales de las salas, desde las superiores a las regionales, también tienen fe pública y certifican, dan fe de que ese documento es fehaciente, que obra en expediente. Documentos originales expedidos por los órganos o funcionarios electorales, los documentos expedidos por autoridades federales, estatales y municipales, los documentos expedidos por quienes están investidos de fe pública, por ejemplo, los notarios, de acuerdo con la ley y siempre y cuando se consignen hechos en los que a ellos les consten. Las documentales públicas tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario. Entonces, como te decía, si yo exhibo un acta de nacimiento y ahí dice, nació en Tapachula, Chiapas, el tal, del año tal, eso es cierto, salvo que se demuestre que esa acta es falsa. Exhibo un pasaporte, ahí me dan la calidad de mexicano, mi pasaporte es el número tal, expedido tal día, expira su vigencia tal día, lo que dice ahí es cierto, y lo puedo exhibir hasta en el extranjero. Con él me identifico en el extranjero, salvo que sea falso, en cuyo caso estoy metido en un problema, porque como presento un documento falsificado de carácter oficial. El valor probatorio de las certificaciones municipales de domicilio, residencia o vecindad depende de los elementos en que se apoye, porque se encontraron muchos casos donde, por ejemplo, el ayuntamiento de una población decía, sí, el señor ha vivido aquí los últimos 20 años, ¿verdad? Por eso, pues, tiene posibilidad de ser candidato, y no era cierto. Sí, la corrupción. Por eso esto originó una jurisprudencia, la 3 de 2002, donde el tribunal dice, mira, esos documentos hay que ver en qué fundamento se basan. No porque lo extienda la presidencia municipal lo vamos a tomar por ciertos inmediatamente. En principio así debiera ser, pero no es así porque ha habido muchísimo engaño. La corrupción, ¿sí? Que siempre causa problemas, siempre te desbarata toda la corrupción. Es como la humedad. En cuanto empiezas a tener humedad en tu construcción, pues ya se dio al traste todo. El acta de escrutinio y cómputo tiene valor probatorio pleno, salvo que contenga datos discordantes o faltantes. Entonces, aquí hay que ver el asunto de las nulidades. Esto se ve cuando estudias juicio de inconformidad. Ya ves que el acta de cómputo tiene varias columnas. Y entonces, bueno, deben coincidir los datos aritméticamente. En esta casilla se entregaron, vamos a manejar números fáciles, 100 boletas a otros tantos ciudadanas. Al abrir las urnas, se encontraron 100 votos, 100 boletas. Coinciden las que diste con las que estaban en la urna. Luego, los resultados fueron así. Para el partido X fueron 25 boletas, para el partido Y fueron 25, para el partido Z fueron 50. Ahí están las 100 boletas. Pero ¿qué pasa si dices, entregué 100 boletas y aparecieron 114? Y luego cuando haces el desglose de los partidos fueron 132. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero está mal hecho. Esa acta pues ya no tiene un valor probatorio, al contrario, lo que se ve ahí es que hay mucha irregularidad. Y una de las causales de nulidad de votación recibida en casilla es que haya posibilidad de dolo en el cómputo, ¿sí? Error o dolo. Bueno, en principio pensamos que es un error, pero podría ser de mala fe, entonces sería dolo. No coinciden, no coinciden. Y esto es como en cualquier operación aritmética de grupos, como lo que hace en las empresas. Entró este dinero, salió este dinero y entre los dos tienen que dar exactamente el resultado. De lo contrario, algo está mal. No apuntaste a una salida
o no apuntaste una entrada, o las apuntaste mal, no eran 100 pesos, sino 1000, porque no te puede ni sobrar dinero ni faltar dinero, tiene que quedar exactamente parejito, entrada y salida. Entonces, pues puede pasar que no tengan todos sus datos. Aquí tienes una vista de un acta de la jornada electoral. Pues la ciudadanía en general no conoce estos documentos, salvo que haya sido miembro de casilla. Tiene muchos aspectos que hay que llenar, muchos rubros, y es fácil que se equivoquen, aunque te orienta en todo momento el instituto a través de un curso, y aún cuando no lo hubieras tomado, el día de la jornada siempre hay asesores que te están orientando cómo llenar esto, pero a pesar de eso se puede llenar mal. Aquí tienes una hoja de incidentes que hayan ocurrido. Bueno, estas son pruebas oficiales, son entonces pruebas que tienen un valor probatorio pleno, son pruebas de documental pública. Ahora, los documentos privados son documentos de cualquier otra naturaleza, pues son eficaces tal vez para producir una convicción, una idea, pero no tienen fuerza plena. Es necesario relacionarlas, o sea, adminicularlas, es el verbo que usamos los abogados, con otros elementos que permitan hacer fuerza probatoria. Por ejemplo, el escrito de protesta, el escrito de incidentes, la carta de renuncia, recibos de teléfono, luz, gas, etcétera, depósitos bancarios. Todas estas cosas pues son de orden privado. Entonces hay que confrontarla con otras pruebas que hagan fuerza en la convicción del juzgador. Los documentales privados se valoran conforme al sistema libre. El juez, con su experiencia, con las reglas de la lógica, va a poder determinar el valor que le concede a los documentales privados. La documental privada, dice esta tesis del tribunal, la tesis 25 del año 2014, su certificación solo acredita su existencia en la fecha de la presentación ante el fedatario público que se trate. Dice aquí que lo previsto en tales artículos en el estado de Oaxaca se colige, que las pruebas documentales privadas por sí solas carecen de valor pleno, de valoración plena, probatoria plena. Congruente con lo anterior, la certificación de un documento privado por un notario público acredita su existencia en la fecha que se le presentó al fedatario, o sea, al señor notario, lo que conlleva a no concederle valor probatorio pleno en su contenido. Tú traes un documento privado, lo certificó el notario, pero no hace prueba plena, porque lo único que está diciendo es que tú le presentaste el documento a él, lo vio, dijo, sí, me consta que aquí lo tuve, pero no le consta que sea auténtico lo que ahí dice. Luego tienes las pruebas técnicas, conceptos, son fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por el descubrimiento de la ciencia que pueda ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. El oferente debe señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando personas, lugares, circunstancias de modo, tiempo que produzca la prueba. Acuérdate, modo, tiempo y lugar. La valoración de estas pruebas, pues es también con un sistema libre, por su naturaleza requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Entonces, acompañando tu video, acompañando tu audio, pues debes señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Al entregar las fotografías o la película o lo que tengas, pues hay que señalar modo, tiempo y lugar para que más o menos se tenga idea cabal de cuándo lo hiciste, cuándo grabaste eso.
Las pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Y dice aquí, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso para lo cual se ha establecido formalidades esenciales y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, la prueba técnica tiene carácter imperfecto ante la relativa facilidad con la que se puede confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes por sí solitas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Por eso es necesario la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deban ser adminiculadas, o sea, confrontadas, y que las puedan perfeccionar o corroborar. Fíjate qué diferente lo que piensa la opinión pública en general. La gente dice, pero es que lo dijeron en las noticias, ahí en la televisión, yo lo oí, y era la voz de fulano. He escuchado a ese político, y era su voz. Pues sí, pero quizás esté editado. Te digo, el presidente Barack Obama de los Estados Unidos fue víctima de una cosa así. De repente en la televisión apareció diciendo cosas terribles contra los ciudadanos y cosas que van contra la Constitución. La gente se escandalizó y se vio que era una cosa editada. Se sancionó, no, eso ya es otra cosa, pero por lo pronto la gente pues tuvo mucha impresión, como el presidente expresándose de esa manera. Entonces, por esa razón, contrario a lo que la gente cree, que aquí tengo la evidencia, aquí está, mira el video, pues la jurisprudencia del tribunal, la jurisprudencia 4 de 2014, lo pone en cuestionamiento. Ahora bien, monitoreo de los medios de comunicación. El Consejo General ordenará la realización de monitoreo de los instrumentos sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Los resultados se harán públicos por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del instituto y en los demás medios informativos que determine el propio Consejo General. Se debe realizar monitoreo tanto en la radiodifusión como en la televisión restringida. El INE está facultado para establecer los medios idóneos para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión que apruebe respecto de los mensajes de partidos políticos y autoridades electorales en radio y televisión. Los testigos de grabación producidos por el Instituto, aquí dice Federal Electoral porque es una jurisprudencia anterior a que cambiara INE, hoy lo entenderíamos como INE, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque no tienen valor probatorio pleno porque son obtenidas por el propio instituto. En este caso sí, porque son testigos de grabación. Son realizados por el instituto para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión. O sea, lo que el instituto sí graba, lo que el instituto sí valida, porque cumplió con la especificación de la comunicación pública, sí se puede tomar como documental pública, porque lo está validando una autoridad. En cuanto a la prueba pericial, ya vimos, se puede nada más ofrecer cuando no se trata de los resultados de la elección y con los requisitos que ya señalamos. Las pruebas supervenientes, que sí te las admiten hasta antes de que se cierre la instrucción de tu medio impugnativo, son pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, no se deben tener en cuenta para resolver a excepción de las pruebas supervenientes. ¿Esas qué son? Son medios de convicción surgidos después del plazo legal que deben aportarse los elementos probatorios. Aquellos que ya existían tal vez, pero que el promovente, el oferente o la autoridad no tenían forma de ofrecer o aportar por desconocer que existían o porque hay obstáculos que no estaban a su alcance superar para obtenerlas.
Entonces, por eso le llamamos pruebas supervenientes. La prueba indiciaria, los indicios, la rigidez y el formalismo en la evaluación del material probatorio puede conducir a imposibilitar la acreditación de los hechos ante la fragmentación y dispersión de los vestigios que se logren reunir, de los pocos que hayan escapado al ocultamiento, a la destrucción, a la simulación, y por tanto también es menester una labor cuidadosa y exhaustiva en la apreciación de los indicios a fin de sopesar y vincular todas y cada una de sus circunstancias, dado que cualquier descuido por esta actividad puede conducir a conclusiones erróneas. Hay pruebas que lo único que nos dan son indicios, sospecha que sí sucedió eso, pero no tenemos prueba fehaciente. Sin embargo, no lo descartemos. Agotemos todo lo posible de tiempo y de estudio para ver si no ese indicio se vuelve una realidad. Y, por ejemplo, cuando se trata de pruebas de la persona afectada, el que debe probar fundamentalmente es el agresor. Esto pasa con las mujeres. Imagínate que en caso de violencia por razón de género, violencia política en virtud del género, le exigiéramos a la mujer que presente pruebas. Pues primero, a lo mejor no las tiene tan a la mano, y segundo, pues cómo las va a obtener de su agresor, por ejemplo. Entonces aquí la carga de la prueba se revierte, y el que debe probar que no hizo tal cosa es el agresor, porque bastante problema tiene la mujer ya con sufrir la agresión, para todavía ahorita darse a la tarea de ver si consigue pruebas, y si no las consigue, pues no sucedió, no. Aquí la carga de la prueba la tiene el inculpado, que debe demostrar que no sucedieron los hechos. Ahora bien, pues hay que tomar en cuenta esto, que existe un solo indicio de muy fuerte y acusada potencia acreditiva, o lo que será más normal, que existen varios indicios, varios datos que actúen como hecho base y que están acreditados por prueba directa, que están interrelacionados entre sí y periféricos de aquella conclusión a la que se quiere llegar, que estos indicios no están desvirtuados o rebatidos por otros de signo adverso. Todo esto hay que tomarlo en cuenta porque, pues, los indicios pueden ser eh, buena prueba. ¿Sabes en dónde se da esto sobre todo? En las comunicaciones de periódicos. Tú dices, oiga, pues apareció en el diario fulanito esta noticia. Bueno, ahí lo que nos da es un indicio, una sospecha de que eso sucedió. Pero ¿qué pasa si se dio en varios medios impugnativos que no tienen relación entre ellos? No son cadena de periódicos, sino son periódicos diferentes. ¿Qué pasa si además de eso hay algún documento que viene a reforzar? ¿Qué pasa si además no hubo derecho no se ejerció el derecho de réplica? Todo eso ya nos da mucha sospecha de que lo que ahí dice el medio de periódico, pues no hay que descartarlo nada más porque sí, hay que ver si lo podemos adminicular con otras pruebas, porque ya lo que era indicio, lo que era sospecha, nos va quedando más convicción. En fin, ahora viene una parte que no la vamos a profundizar, nada más la vamos a señalar con este esquema, donde se ven los medios impugnativos que regula esta ley. Después de dar hasta el artículo 33, las reglas comunes, vienen los medios impugnativos y sus acrónimos, o sea, las siglas con las que conocemos el expediente. Recurso de revisión, que ya hemos visto, es el RRB. Apelaciones el RAP, recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es el REP, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano es muy popular, es el JDC, el juicio de revisión constitucional electoral, el JRC, el juicio de inconformidad, el JIN, el recurso de reconciliación, el REC, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores, el JLI,
El juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales del tribunal con sus servidores, servidoras, es el CLT. El juicio electoral, que no está aquí en el sistema de medios, ya dijimos, es producto de unos acuerdos y jurisprudencia del tribunal, es el juicio electoral, el G. Y aquí hay algunos otros acrónimos que son de distintas resoluciones o casos que conoce el tribunal. Por ejemplo, AG, cuando veas AG son asuntos generales. ASA es apelación por imposición de sanciones administrativas. El CDC, contradicción de criterios. El QRA, quejas de responsabilidad administrativa. ¿Te acuerdas que esas cosas ya las hemos visto antes en los recursos administrativos? La opinión solicitada por la Corte es la OP, ¿sí? Se pide pues una opinión al tribunal sobre algo que la Corte le interesa. Acuérdate que es un órgano de especialización en el Poder Judicial de la Federación. Expedientes de elección presidencial. La elección de presidente se maneja en solamente la sala superior y en única instancia. Entonces el expediente es EEP. Solicitud de la facultad de atracción de la sala superior. Ahí está ejerciendo su facultad de atracción. Este asunto pertenecía a una sala regional, pero la va a tomar para conocer y resolver la sala superior. Impedimento para conocer de magistrados. El magistrado de X sala se inhibe porque considera que el asunto de que se trata podría él tener interés en él. Está por medio de un familiar, por ejemplo. La ratificación de la jurisprudencia planteada por la sala regional. La sala regional forma una jurisprudencia y la sala superior la ratifica. Entonces son estos acrónimos. Como ves, los expedientes pueden tener muchos acrónimos. Los que nos interesan fundamentalmente son los de los recursos y los juicios. Y ya después, pues nos van viendo uno por uno los medios impugnativos en esta presentación de una manera muy breve. Pero eso ya no nos corresponde porque precisamente tu diplomado va a ver en distintas sesiones los distintos medios impugnativos. De hecho, ya vimos el recurso de revisión. Ese ya lo estudiamos junto con otros recursos administrativos que conocen unos el INE y otros los OPLES. Entonces ahora ya tendrás que estudiar apelación, inconformidad, reconsideración, todos los medios. Entonces mi explicación realmente llega hasta aquí, ¿sí? La presentación es más amplia, tú la puedes ver, es muy, muy amplia, pero no todo lo vamos a agotar porque hay cosas que ya escapan a lo que es la temática que le tenemos asignada en este momento. Bueno, pues te pueden servir ese resumen que hace de recurso de revisión, recurso de apelación, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, etcétera, etcétera. Pues no es inútil porque esos medios impugnativos los vas a ver, pero ya en sesión específica. Entonces, para mí, aquí termina la explicación el día de hoy. De manera que si ustedes quieren hacer comentarios o algunas preguntas o lo que ustedes gusten, con muchísimo gusto lo atendemos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí les llegó la presentación, ¿verdad? Sí les llegó. Bueno, sí, gracias. entonces, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Me acuerdo de una anécdota de la emperatriz Carlota de México. Ella, en sus recorridos por el imperio, visitó las grutas de Cacahuamilpa. Quizás ustedes las conocen. Y en aquella época, cuando ella vivió, pues eso no tenía todo lo que ahora tiene de luces y todo aquello. Entonces guiaron a su majestad, a la emperatriz, y le enseñaron todas las bellezas que tiene ese lugar, pero iban con antorchas porque no había luz eléctrica. Y ella, pues, imagínate los vestidos que usaban en esa época, tan amplios y tan largos.
y pues se cansó, llegó el momento que ya no pudo más. Le dijeron, es que hay que visitar otras salas, y dijo, no. Y entonces dijo que escribieran ahí en la pared, en la caverna ahí, pusieran un grabado una idea. Hasta aquí llegó María Carlota, para ver que pues ella ya no pudo conocer el resto de las grutas, estaban hermosas, pero ya estaba muy cansada. A lo mejor ya tenía hasta claustrofobia, ¿verdad? Imagínate meterte a las grutas con unas antorchitas ahí, ¿verdad? Entonces dijo, hasta aquí llegó y ya se regresó. Bueno, pues yo llegué hasta ahí llegó mi explicación, como dijo la emperatriz, hasta aquí llegó María Carlota. Bueno, pero la lámina sigue, o sea, el documento es muy amplio, pero sí te puede servir, te puede ser útil. Si no, pues nada más quitar las láminas que no te gusten y ya, así de simple. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ahora sí creo que ya en las próximas actividades van a venir otros profesores, ¿verdad? Porque pues yo ya voy a pedir la exclusividad de este diplomado. Entonces, creo que ya van a venir otros profesores y te van a ir diciendo de los distintos medios impugnativos, porque de eso se trata tu diplomado. Todas estas clases que hemos tenido, toda esta temática, son como introductorios, ¿verdad? Para que pues vayas viendo de qué se trata. Primero vimos el concepto de derecho procesal electoral, vimos la acción procesal electoral, los titulares que pueden ejercerla, y vimos, como en este caso, las reglas comunes. Lo único que sí ya es muy específico es el recurso de revisión y los recursos administrativos. Ese sí ya está dentro de la regulación de los medios impugnativos. Por eso, al estudiar con otros profesores otras vías, vas a empezar con el recurso de apelación, porque el recurso de revisión ya lo vimos, estaba dentro del programa. Y no solamente vimos el recurso de revisión que está en la ley de medios, sino también otros recursos que están en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el estatuto de los servidores públicos del INE y en la Ley de Responsabilidad Administrativa, o sea, en otras disposiciones, pero que son importantes porque ahí los órganos de autoridad administrativa están cumpliendo funciones jurisdiccionales sin ser autoridad jurisdiccional. Pero ha levantado su mano Elizabeth. A ver, vea su micrófono, Elizabeth, y la escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. El saludo desde Chiapas. Muchas gracias por esta, pues. ¿Desde dónde? Desde Chiapas. Ah, mi tierra, ¿de qué parte? Tuxtla Gutiérrez, aquí en la capital. Estamos la mera capital. a la orden. La mera capital. Sí. Lugar de conejos. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué pues pasó? Saludándolo, maestro. Gracias, maestro, por esta detallada explicación. Realmente, pues es bastante, bien basta, ¿no? ¿Cómo visualiza usted los medios de impugnación así como están y con eso de que el famoso plan B, que no pasó cómo vislumbra si hay algún punto de una área de oportunidad por ahí que usted visualice con su vasta experiencia y en comparación con pues el plan B que no había pasado y que no pasó al final de todo? Fíjese usted que aquí hay de todo, como todo en la vida, nada es muy bueno, sin tener una manchita, ni malo, sin que haya un punto positivo. Ustedes habrán escuchado a personas muy competentes en materia electoral, autoridades en la materia, incluso magistrados, y cito con mucho cariño y admiración al magistrado Felipe de la Mata, que ustedes lo conocen, lo han escuchado por aquí y por allá, a lo mejor lo conocen personalmente. Él siempre se ha pronunciado por no tener tantos medios impugnativos. Desde luego no quitarle a las personas y a los partidos derecho, por supuesto que no, sino aglutinar. Y él explica sus razones. Un poco la ley le daba la razón a esta ley que no procedió, porque pues, se reducía
si no me equivoco, a 4 medios impugnativos. Entonces, en cierta medida, le daban gusto. Ahora, otra cosa es si estaba bien aglutinado. Parece que había algunas cosas ahí fallando, pero esa era la idea. Dos, fíjese usted que el juicio electoral, que no está aquí en la ley de medios, sino que ha sido creación de acuerdos y jurisprudencia, se convertía en el rey de los medios impugnativos. O sea, todo estaba en medios impugnativos. Estaba lo que era juicio electoral propiamente, pero estaba también el JDC, ¿sí? Estaba también la apelación y así. La inconformidad, la reconciliación, todo era juicio electoral. O sea, de ser, digamos, el más chiquito de la casa, se convirtió en el gigante. Por otro lado, cuando se queda sin efectos la ley nueva, que por cierto no se llamaba del sistema de medios de impugnación, sino se llamaba Ley General de los Medios de Impugnación, le quitaban lo del sistema. Bueno, en esa ley, pues sí apareció el juicio electoral y al quedar sin efectos, seguimos con que no aparece en la ley, porque esta es la vigente y no está. Se perdió la oportunidad de haberlo regulado. Muchas cosas que el tribunal ha ido estableciendo por jurisprudencia después aparecen aquí. Un ejemplo, el escrito de protesta que se tomaba como un requisito de procedibilidad, pues a través de jurisprudencia de la Corte, del tribunal, se determinó que no, que solamente daba indicios de que podía haber ocurrido algunas irregularidades, pero no era requisito de procedibilidad. Pero ahora ya está aquí, ya no es requisito de procedibilidad. Otro ejemplo, resulta que también vía jurisprudencia, por ejemplo, se abrió el recurso de los juicios de los recursos se abrieron a los partidos políticos, se puede impugnar a partidos políticos. Y ahí había un problema porque el partido político no es autoridad, tiene otra naturaleza. Entonces se explicó, se puso en jurisprudencia. Y ahora ya no hay problema, ya de jurisprudencia ya pasó a la ley. Entonces ahora ya no tengo que invocar la jurisprudencia para impugnar a un partido político que está en la ley. Entonces, en esta ocasión se podía haber aprovechado pues para incorporar todos estos elementos como el juicio electoral, pero se perdió la oportunidad. Entonces, pues tal vez sí necesitemos una reforma, pero una reforma que vaya con el sentido de superar lo que tenemos, ¿verdad? Para no entrar en confrontación, porque la que se ofrecía, pues tenía puntos muy buenos, pero también tenía puntos muy malos. Y en fin, entonces esto ocasionó un desencuentro que vino a resolver la Suprema Corte. Lástima porque, por ejemplo, en materia de justicia digital, ¿se acuerdan? Justicia digital, todo en línea, estaba en la reforma, muy bien planteado, muy bien dibujado, muy bien diseñado, y pues se perdió la oportunidad. Entonces esperemos que calmados los ánimos y ya con un poquito más de objetividad, más adelante habrá otra reforma en donde se puedan incorporar algunas de estas cosas. No todo es bueno ni todo es malo, pero lo que debemos hacer pues es como sacarle punta a un lápiz, o sea, pulirlo. Si lo que no estaba bien, pues no lo pongamos, lo que estaba bien, pongámoslo. O sea, somos un gran país, ¿sí? Y más vale que caminemos todos de la mano así, tomamos de la mano todos, ¿verdad? Porque todos somos una gran fuerza. No nos dividamos, no nos hagamos la vida pesada y detengamos las cosas. Entonces, pues yo eso es lo que pienso como simple ciudadano, ¿verdad? Como simple ciudadano que va por la calle y se mete al Metro Pino Suárez en la Ciudad de México, yo pienso que vamos a necesitar otra reforma. Pero deje que se calme todo, que las cosas ya adquieran otro nivel y ya con gente especializada, con gente que conoce, vayamos viendo que se debe incorporar, que se debe quitar, etcétera. Porque obviamente se pueden mejorar las cosas, además se deben mejorar, pero ojalá que
que un poquito más adelante ya se puede hacer esto con un poco más de objetividad. Eso es lo que yo pienso al respecto. Vamos a esperar. Gracias, maestro, gracias. Histórica. Pues le mando un abrazo muy fuerte hasta la capital de mi estado, ¿sí? La tierra de don Joaquín Miguel Gutiérrez, el gran libertador de nuestra tierra chica. Y espero que por allá todos estén muy bien, que no hayan sufrido con estos temporales, cosa mayúscula, porque ya ve que creo que les acaban de robar unas piezas arqueológicas muy importantes allí en las ruinas que están cerca de Tapachula, se me escapa ahorita el nombre, cerca de Tuzlachico. Ya casi para llegar a Tuzlachico hay una zona de ruinas arqueológicas, de pequeñas pirámides de la época preclásica, y les acaban de robar del museo cosas. Eso es una cosa terrible, pues es patrimonio, no de la nación, de la humanidad. Esperemos que se puedan recuperar, ¿verdad? ¿No se ha enterado? Me he enterado en Palenque, por ahí. No, más bien hacia la zona de Tapachula. No, no me he enterado de esos robos. Sí, suele pasar mucho. Sí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho Voy a cuidado. investigar ese dato. ¿Cómo está? Sí, ¿verdad? Sí, no podemos permitir que se nos roben nuestras cosas arqueológicas, pues ¿cómo? ¿Verdad? Muy bien, pues un abrazo muy cariñoso a todos allá en... Igualmente, maestro. Gracias. ¿Alguna otra intervención, alguna otra cosa que deseen comentar? Pues si no, mira, ahorita pues todavía falta mucho para la hora. Vamos a ver si el señor ingeniero no tiene algo, porque pues, estamos todavía con casi 25 minutos de tiempo. Pues si quieren, podemos dar por terminada la sesión, porque ya la agotamos. Vamos a preguntarle al ingeniero Galván. Ingeniero, ¿está usted todavía ahí? Ingeniero. A ver, vamos a preguntarle. Ingeniero, ¿hay algún mensaje, alguna cosa? ¿Hay algún mensaje, alguna cosa? ¿Nos da permiso de retirarnos? Perdón, doctor, es que me entró una llamada, pero estoy aquí pendiente. Ajá. No, parece ser que ya no tenemos nada pendiente. Déjeme darle un último ojo. No, parece que todo bien. Bueno. Cuando usted me lo indique, paramos la grabación. Pues si quieren, si no se oponen nuestros amigos, porque ahora van a estar todo el día y nos faltó como media hora. Bueno, si no se oponen, lo podemos dejar hasta aquí. ¿De acuerdo? De acuerdo, bueno. doctor. Entonces, pues saludo a ustedes con ese cariño y admiración de siempre, les deseo mucho éxito en su diplomado, que hagan rapidito ahí su trabajo, muy bien hecho, muy bien fundamentado, y obtengan su documento, ¿verdad? Estamos en esa idea, les deseo mucho éxito personal también, y en sus distintas entidades, en sus distintos lugares, pues que todo marche muy bien. Todos tenemos un país precioso y hay que cuidarlo mucho. Que tengan una tarde tranquila, cuídense mucho. Gracias.